Las vías férreas y los trenes fueron privatizados por los gobiernos neoliberales. Durante los sexenios de Miguel de la Madrid y en particular de Salinas, como muchas industrias del Estado, empresas del Estado y dinero público, fueron dinamitados o dinamitado este sector. Y dinamitado intencionalmente con el propósito de cumplir con un compromiso. El compromiso era favorecer a los norteamericanos mediante dos negocios. El primero, seguir elevando el consumo de gasolinas que cada vez refinábamos menos nosotros y que debíamos enviar a los Estados Unidos a refinar, y en el que también algunos mexicanos llevaban parte. Y por otro lado, el incrementar las carreteras para beneficiar también después a otros extranjeros a quienes éstas se concesionaron. En medio hubo fraudes, como el de Tribasa, esa empresa en la que estaba coludido el hermano de Salinas de Gortari. La destrucción de los trenes tenía también el propósito de evitar el desarrollo de México, de reducirlo. Y nosotros tenemos antecedentes históricos de cómo los trenes son acomodados según la conveniencia de las grandes corporaciones o de las grandes potencias para controlar el transporte y las vías, que es tanto como controlar a una nación. Lo han hecho los norteamericanos en todos lados. Sus compañías, teniendo el control de las vías férreas, impiden que un asunto prioritario, un asunto de seguridad para el Estado, prospere, o más bien se ve enturbiado. Así Zedillo sirvió intereses extranjeros como todos los neoliberales. El manual, el que había leído en Harvard, había que aplicarlo. Y había que aplicarlo por dos razones. La primera, porque era un dogmático, era un fanático del neoliberalismo, porque había visto a Thatcher fracasar y seguía creyendo como en dogma de fe que todo era privatizar, privatizar y privatizar. Y que privatizando y dejando al Estado prácticamente inane, inerme, sin casi nada, las cosas funcionarían de maravilla. Y la segunda razón, porque era un traidor y porque debía consumar la traición cuyo camino habían marcado los norteamericanos. El legado del sexenio, en este sexenio, que es un sexenio soberanista, vuelven los trenes a México, lo dice El País. López Obrador asegura que terminará su mandato en 2024 con más de 3,000 kilómetros nuevos de vía construidos. Se van a destinar 140,000 millones de pesos a los 4 proyectos ferroviarios entre la capital y el Estado de México. Y esta semana, según lo consigna La Jornada, el presidente inauguró ya el tren México-Toluca, que a partir de octubre el viaje costará 15 pesos. Ahora no ha costado, pero ¿durante cuánto tiempo, y no obstante ser Toluca la capital que dio a luz al infame Peña Nieto, a pesar de ser el Estado de México la sede del grupo Atracomulco, a pesar de todo eso, no pudieron terminar el tren México-Toluca? Y no lo terminaron porque en medio de esta obra estaba omnipresente lo de siempre, la corrupción. Yo me he preguntado por qué estos individuos no se roban a sí mismos, en esa compulsión, en esa fiebre desbordada, en esa locura. Se roban a sí mismos, ya encarrerados, y regresan ese dinero al erario. Pero no es posible, no es posible. Roban y roban y roban sin freno. Hoy muchas cosas son posibles solamente porque no se roba. A partir de octubre el viaje del tren México-Toluca costará 15 pesos, he dicho, y funciona ya este tren que ayudará en gran medida al transporte de la Ciudad de México a Toluca, a descongestionar carreteras, a muchas cosas más. Es progreso. El economista AMLO promete que tren de pasajeros del Istmo estará listo en septiembre. He hablado mucho del tren del Istmo
y de la necesidad que tenemos, no solamente desde el punto de vista económico, que tiene un gran futuro, sino desde el punto de vista geoestratégico, recuperar, apoderarnos, es decir, que nuestra nación sea dueña del istmo de Tehuantepec, de las vías férreas que lo recorren y de las carreteras. El control del istmo es importantísimo. Un posible sustituto del Canal de Panamá, un lugar, un ámbito geográfico desde hace mucho deseado por los norteamericanos. He precisado que ya desde el Tratado Maclean-Ocampo en el siglo XIX, pretendieron los norteamericanos paso libre por el istmo de Tehuantepec. Y en sus mentes estaba, antes de la construcción del Canal de Panamá, después de arrebatarle a la empresa de Ferdinand de Lesseps, francesa, el propio canal, y de independizar falsamente a Panamá de Colombia, habían pensado que el istmo de Tehuantepec podía hacer lo que hasta hoy hace el Canal de Panamá. Hoy las sequías, hoy la imposibilidad de que ese canal, de que esa infraestructura crezca, el istmo de Tehuantepec se vuelve relevante. Por eso es importantísimo lo que ha hecho nuestro presidente. La obra más importante, creo yo, del sexenio desde el punto de vista de recuperación y construcción de soberanía. Pero no va sin la elevación del nivel de vida de nuestros hermanos del sur, de esas regiones abandonadas por tantos gobiernos, menospreciadas, disminuidas por muchos individuos que ven a esta población, a estos ciudadanos mexicanos en plenitud, como gente menor, gente incapaz, gente sin relevancia e indigna de progreso y de desarrollo. Nosotros creemos lo contrario y por eso nos alegramos de que llegue esto al sur. Ya era hora. Por eso también Infobae nos habla del Tren Maya. Andrés Manuel López Obrador presumió primer recorrido de supervisión en el Tren Maya. Viajó desde Campeche hasta la estación Cancún Aeropuerto en Quintana Roo. El Tren Maya tan torpedeado, tan criticado, tan denostado y que sufrió tantas intentonas de contención, de detención y de extinción. Muchos malos mexicanos, viendo perderse sus beneficios, sus pingües beneficios, acudieron a través de algunas organizaciones que después se descubrió estaban vinculadas al gobierno de los Estados Unidos, organizaciones no gubernamentales, pretextando la destrucción del medio ambiente y con la complicidad del Poder Judicial, detuvieron una y otra vez mediante suspensiones concedidas por jueces esta construcción del Tren Maya. El presidente lo resolvió de la forma más inteligente y más acorde al interés nacional. Interés que para ellos es verdaderamente una nada. Y fue determinar mediante decreto el que el Tren Maya era de utilidad pública y de interés nacional. Un asunto de seguridad nacional. Y así también este decreto fue protestado, fue impugnado y fue recurrido por los mismos de siempre. Y estos ayudados por la Suprema Corte de Justicia, enemiga del interés nacional. El presidente respondió con un nuevo decreto que hasta la fecha está vigente y que permitirá concluir el tren, no solo el Tren Maya, sino otras obras, y que estas obras sirvan para los mexicanos y queden en propiedad única de México. Cosas inéditas, violando el manual neoliberal que ha demostrado ser una falacia, una farsa, una mentira, un fraude para que algunos robaran y los demás se empobrecieran. Que la nación no tuviera nada. Eso se llama traición a la patria, los que lo ejecutaron y sus cómplices. Por ejemplo, Xóchitl Gálvez, que a veces dudo que realmente sepa la señora de lo que habla. Sabe muy poco, tal vez sepa de gelatinas, aunque ya algunas personas dicen que no vendía gelatinas sino tamales, y probablemente tampoco tamales, pero no lo sé. Después, en una fallida tesis o en un fallido trabajo, dice ella,
producto de su experiencia para titularse 25 años después de sus estudios, o no sé cuánto más, o al menos 20, pero pónganle 30, porque ellos no son fósiles, ¿verdad? Pues en ese trabajo sobre edificios verdes, no he visto de esos, la señora derrochaba sapiencia que después se descubrió ni siquiera era suya. Xóchitl Gálvez criticó el sobrecosto del Tren Maya. Algunos están obteniendo grandes ganancias. Ella ya las obtuvo. Sus cómplices, sus amigos, el grupo que la respalda, Claudio X González, Calderón, Fox, su tutor, su mentor, su maestro. Muchísimos de los suyos obtuvieron grandes ganancias. Ahora se preocupan porque se invierte el dinero en México, en el interés nacional, en el pueblo. Además señaló que se violaron normas ambientales y no se tomó en cuenta a comunidades indígenas. Normas ambientales que a ellos nunca les importaron cuando destruían zonas de manglar y cuando se cometían prácticos ecocidios en la península de Yucatán y en muchos lados del país. Talamontes, individuos favorecidos por la impunidad que les procuraban los gobiernos de entonces. Gente que destruía y contaminaba ríos como la Rea. El asunto en Cananea que no se soluciona y que perjudicó a cantidad de gente y que recientemente volvió a salir a la luz pública sin indemnizaciones, sin sanciones, sin revocación de concesiones. Ellos, los ecocidas, ellos, los destructores de la naturaleza, ponen el grito en el cielo porque se han tirado muchos árboles para construir el Tren Maya. Hipócritas como siempre. Y ahora quiero entrar en los antecedentes, porque es importante saber de dónde venimos y por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo una gran labor recuperando las vías férreas de nuestro país, recuperando los trenes para México. La Vanguardia, el diario español, dice o daba cuenta en 2008, ya hace tiempo, en un artículo muy interesante de lo que llamó la insolente privatización de los ferrocarriles de México. Desde que desapareció el servicio, los usuarios tienen que desplazarse en autobuses. Claro que los favorecidos de los autobuses, de las carreteras, de los peajes, etcétera, están de plácemes, pero el pueblo de México no. Cedillo, la privatización de los ferrocarriles nacionales de México, iniciada durante el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León del sexenio 1994 a 2000, generó un gran descontento al dejar a los usuarios de este importante medio de transporte sin el servicio que cubría gran parte de la geografía de México. Se comenta con justa razón que una privatización debe ser para mejorar el servicio, eso es lo que proclamaban, pero no para privar a los usuarios de tan importante servicio. A consecuencia de la privatización, solo existe el servicio de carga en México. El de pasajeros se acabó, distribuido entre las diferentes empresas que están operando, entre ellas Ferromex o TFM, lesionando gravemente el bolsillo de los usuarios al tener que utilizar otro medio de transporte como son los autobuses foráneos por carretera o aéreo. Ferrocarriles Nacionales de México fue una empresa del Estado a la que no se le dio la atención requerida en mantenimiento y modernización del equipo de tracción, como son locomotoras y equipo rodante de pasajeros, como son carros de primera clase y pullman, o bien conocidos como carro dormitorio. Exactamente lo mismo de siempre. Primero, se desatiende la empresa del Estado, no se reinvierte y se le deja arruinarse. Después, se dice que está arruinada y que es necesario privatizarla. Se afirma que privatizar constituye la panacea al problema. ¿Por qué? Porque los servicios eran mejores, porque los particulares que están en el mercado y en la libre competencia nos darán óptimos servicios al menor costo. Conclusión: ni mejor servicio ni mejores precios. No hay servicio. Por tanto, en los ferrocarriles la situación fue todavía peor, porque en otros disminuyó la calidad y se elevaron los precios. Aquí simplemente se extinguió el servicio y se concentraron las vías férreas,
que eran de la nación en el transporte de carga favorable a los intereses de las empresas que los habían comprado y aquellos que compraban, rentaban, alquilaban derecho de vía o lo que fuera. Pero el pueblo, la nación, el país, no tuvo ferrocarriles ni para transportar las mercancías que le convienen, ni tampoco para transportar pasajeros. Pero veremos cosas peores todavía. Aquí, la unidad esta llamada de datos. De 1996 a 98, el gobierno de Ernesto Zedillo otorgó concesiones por entre 20 y 50 años al Grupo Ferroviario Mexicano. Ahí ven la foto de Zedillo. Ferromex. Grupo Acerero del Norte, Pecolesi, Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana, Grupo Triturados Basálticos, Tribasa, por $1,400 millones y por $1,400 millones a Transportación Ferroviaria Mexicana. Estos fueron los beneficiarios de esa privatización. Una venta a precio de remate y el otorgamiento de una concesión cuya explotación iba a hacerles recuperar la inversión y también iba a darles enormes ganancias en muy poco tiempo. Ya llevan muchos años. Cuenten ustedes desde que eso aconteció en 1995 hasta la fecha. En 96, de 96 a 98, como dice esto, después de la reforma de 95, se ejecutó y consumó la venta, la privatización. Y con Zedillo, los ferrocarriles y miles de millones fueron para Peñoles, Grupo México y Tribasa. Tribasa después resultó enjuiciada, encausada por cantidad, enormidad de fraudes. Porque antes tuvo la concesión de las carreteras, las medio construyó, las construyó mal y después se favoreció y se benefició más allá de lo que debía ser. Ninguno ha sido sancionado. Todo ha sido para ellos, la riqueza concentrada, pero además no permite a la nación elaborar estrategias o planes que debería poder elaborar sobre el transporte que es vital para la nación, sobre las carreteras, sobre las vías ferroviarias, sobre los aeropuertos, todo privatizado y por tanto sirviendo a intereses particulares y privados. ¿Cómo se le va a pedir a un particular que además está favorecido por el gobierno y que además goza de impunidad que desvíe su negocio o lo ponga al servicio de la nación? Claro que no, porque si a él no le conviene hacerlo, no lo hará. Y no hay fuerza que lo obligue, porque el Estado neoliberal, el gobierno neoliberal, que no el Estado, está al servicio de él y es cómplice de él. Todo cuadraba hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador y les aguó la fiesta. Esta publicación, sin embargo, en una muy buena investigación, dice lo más elemental, lo más esencial a este fenómeno privatizador y destructor de todos los transportes en México, porque destruyendo a los trenes de pasajeros, golpea y causa gran daño al resto de los transportes, sobre todo el transporte por carretera, que produce gran cantidad de accidentes, es carísimo, encarece productos y muchas cosas más. De 1996 a 98, el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León privatizó el sistema ferroviario mexicano, otorgó concesiones por entre 20 y 50 años al Grupo Ferroviario Mexicano, Ferromex. Ya dije a quiénes. Esta última, TFM, estaba asociada con la estadounidense Kansas City Southern Industries. Y esta empresa, que tenía en Estados Unidos ferrocarriles y muchas otras cosas, se fue haciendo del control, porque Tribasa desapareció. Al término de su gobierno, Zedillo Ponce de León participó, imagínense ustedes, lo tan advertido y criticado con justa razón por nuestro presidente, el que después de favorecer a determinadas empresas transnacionales, terminan siendo sus gatos de Angora, sus empleados, una indignidad suprema para la nación. Para ellos que no tienen dignidad, no,
pero han sido presidentes de nuestra patria, de nuestro país, y van de empleados al extranjero a mendigar después de haber favorecido a estos que en realidad son sus patrones. Participó en el Consejo de Administración de Union Pacific, miembro del Grupo Ferroviario Mexicano, formado también por Grupo México e ingenieros civiles asociados, todos mezclados, a quien le dio una concesión en 1997 para operar el ferrocarril Pacífico Norte. Union Pacific, recuerden. Las líneas concesionadas cubrieron 22.130 kilómetros de vía, el 84% de la red ferroviaria y el 95% del sistema ferroviario nacional a finales de la década de los 90. Había concluido ya totalmente la privatización. El personal empleado era de 15.500 personas antes de la privatización y se contaba con 1.220 locomotoras y 254.000 carros de carga, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Transporte. Para 2017, escúchese bien, después de todo esto que se tenía y después de haber mandado, como acostumbran a la calle, a muchos trabajadores de los ferrocarriles que durante mucho tiempo pudieron darle una vida digna a sus familias, y después de haber destrozado todo, para 2017, casi al final del sexenio de Peña Nieto, la infraestructura ferroviaria en México suma, decía esta publicación, que es de ese entonces, un total de 23.366 kilómetros de vía en operación. Vean ustedes, van a calcular, lo van a ver, las líneas concesionadas tenían 22.130 kilómetros. ¿Cuántos años después de privatización? Teníamos 23.366 kilómetros. Prácticamente lo mismo. No se vio bien, no es ético, dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Zedillo promueve la privatización de los ferrocarriles y termina su mandato y se va a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia matutina. Le llamaba puerta giratoria. El primer ferrocarril, antecedentes históricos, fue inaugurado por Lerdo, el ferrocarril México-Veracruz, de 600 kilómetros. Porfirio Díaz hizo más de 20,000 kilómetros. Fíjense ustedes, más de 100 años después teníamos nada más 3,000 kilómetros de vías férreas más. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se pregunta uno. Servir a los intereses de los norteamericanos. Se comunicó a todo el país y luego en la revolución lo mismo. Y llegaron estos tecnócratas corruptos, irresponsables, y en un abrir y cerrar de ojos acabaron con los ferrocarriles, reiteró el primer mandatario la semana pasada. Esto lo decía en ese entonces. En diciembre de 1996, Transportación Marítima Mexicana, empresa también quebrada, asociada con la estadounidense Kansas City Southern Industries y filial de Transportación Ferroviaria Mexicana, ofreció al gobierno $1,400 millones por la concesión de 3.960,000 kilómetros de vías. No es tanto, más de 3,000 locomotoras y alrededor de 10,000 vagones. Ese tramo de vías férreas que movía el 40% de la carga, atención, se conectó con vías de Estados Unidos y Canadá. ¿A qué intereses servía? Está clarísimo. En junio de 97 se pagó la concesión de 50 años por $4.5 millones del ferrocarril Pacífico Norte al Grupo Ferroviario Mexicano, formado por Grupo México, ICA y la norteamericana Union Pacific, de la que fue consejero el expresidente Ernesto Zedillo. La empresa Ferrocarril Mexicano Ferromex empezó a operar la línea de 6.200 kilómetros un año después. Todo privatizado. En octubre de 97 se dio la concesión por 20 años de la línea corta Coahuila-Durango al Grupo Acerero del Norte, asociado a Industrias Peñoles. Muy ligado el asunto de los ferrocarriles a las concesiones mineras para poder sacar de las minas sus productos. No lo que nosotros quisiéramos, ni lo que conviniera a México, sus productos. Una conexión que ya se había visto, por ejemplo, 50 años antes
o 40 y tantos años antes, en Guatemala, cuando la United Fruit Company construyó las vías férreas en Guatemala solo para servir a sus intereses empresariales. Vías férreas que no eran de Guatemala, sino privadas, y por las que transitaban las frutas que a precios muy bajos y con la explotación de muchos campesinos sacaba esta compañía que explotaba Centroamérica. Y por eso, a raíz de eso, se dio en llamar a estas repúblicas repúblicas bananeras, peyorativamente, saqueadas y encima humilladas. Asociado a Industrias Peñoles, así como la concesión por 20 años de la línea corta Tijuana-Tecate a medios de comunicación y transporte de Tijuana. Y en julio de 1998 se anunció la concesión del Ferrocarril del Sureste por 50 años al grupo Tribasa por $322 millones. El dinero de las privatizaciones, desaparecido y sin favorecer a México, no se invirtió en la construcción de más infraestructura. Las ventas se dieron bajo el argumento oficial de que 81% de las vías estaban deterioradas y el parque de vehículos operaba a 60% de su capacidad. ¿Y por qué operaba a 60% de su capacidad? ¿Y por qué las vías férreas, el 81% estaban deterioradas? Porque intencionalmente y en traición a México, los gobiernos neoliberales lo habían permitido, inducido. Es intencional. Pongo otro ejemplo reciente, el de la cuasi destrucción de las refinerías, que cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, producían en un promedio de 34% de su capacidad y decreciendo. Es lo que hacen los neoliberales. Justifican las privatizaciones diciendo que es un desastre. El mismo administrador o mal administrador que ha destruido la empresa del Estado dice que el Estado administra muy mal y que la prueba está en que él llevó a la quiebra todo, que mejor hay que privatizar. Y luego a repartir el dinero de la privatización y luego a volverse socio y después de ser cómplice de quien adquiere, nacional o extranjero, para finalmente probablemente ser empleado, consejero o socio minoritario. Para agosto de 1999, Ferrocarriles Nacionales de México dejó de administrar y operar las vías generales de comunicación ferroviaria y de prestar el servicio público de transporte ferroviario. Recuérdese bien que el transporte por ferrocarriles es un servicio público, es decir, administrado necesariamente por el gobierno. El carácter público o del carácter público fue despojado este servicio para poder privatizarlo. Es lo que hacen. Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco, un viejo conocido, el señor de las grandes concesiones mineras, el de la mina de pasta de Conchos, el mismo de la contaminación de un río en Sonora, se define como la empresa de transporte ferroviario más grande, más rentable, para ellos, claro está, y de mayor cobertura en México, la cobertura que ellos requieren, la que ellos permiten, al ofrecer servicios de carga general e intermodal por ferrocarril, así como de transporte de pasajeros, sí, para ver las zonas tequileras o para ver la Barranca del Cobre o cualquier cosa menor. Nada importante. Sus filiales son Ferromex, Ferrosur e Intermodal México. Prácticamente un monopolio, porque construyen duopolios, oligopolios o monopolios. Y en este caso, tiene la preponderancia casi absoluta del mercado, porque su fuerza, la cantidad de concesiones, la cantidad de vías férreas que administra y que posee, le dan la posibilidad de imponer en el mercado precios, condiciones y además limitar la construcción de vías férreas donde es necesario e incluso indispensable. ¿Se van dando cuenta por qué lo público es importante o por qué los ferrocarriles deben ser públicos? Porque los particulares no construyen vías férreas donde se necesitan. Ellos construyen donde tienen el mayor rendimiento y eso es lo que dice Larrea. El término concesión, nos dice Larrea, no es sinónimo de corrupción. No, la corrupción fue lo que medió o lo que antecedió para obtener la concesión. Ni de compadrazgo como se ha insinuado recientemente. Claro que no. Él compitió, concursó,
Él era un gran experto, un gran empresario de los ferrocarriles en el mundo y por eso le dieron la concesión. La verdad es que no tenía trenes, no sabía ni qué era eso. Se dedicaba a otras cosas. Sí es compadrazgo. Quien en la lista de Forbes está en el segundo lugar de los hombres más ricos de México, con una fortuna en ese entonces cifrada en 17,309 millones de dólares. Y venga la declaración del santo, del santón del empresariado, Larrea. Como empresario creo en un modelo capitalista de libre mercado. Pues no, señor, porque no hay tampoco libre mercado. Él es un monopolista con un alto contenido de responsabilidad social. Vamos, hipocresía. Contenido, alto sentido o alto contenido de responsabilidad social. No tiene sentido. Tiene contenido. No sé dónde se contenga ese contenido. La verdad es que la dicha responsabilidad social es el pretexto que es justificado por los hipócritas con esas calificaciones de empresa socialmente responsable que paga miserias, explota y no le importa ni el medio ambiente, ni los otros, ni el entorno, ni la comunidad, ni la patria. Es la pura verdad. Les importa el dinero, la utilidad y la ganancia, pura y dura. No tienen corazón, ideales, principios. Ni siquiera quieren transformar sus entornos. Los destruyen, los aniquilan, los vuelven horripilantes, saquean, despojan y se van. Vulgares delincuentes que se llaman a sí mismos empresarios. Por lo que criticó las intenciones de un gobierno populista y la estatización de empresas. Ni hay estatización de empresas porque él tiene concesiones. Pero si llama a este gobierno populista, este gobierno es popular y nacionalista. Y el pueblo y la nación, señor Larrea, siempre, siempre deberán estar y están en este gobierno como deben estar, por encima del interés crematístico, del utilitarismo, del afán de lucro de unos cuantos. Nadie se opone a que se haga empresa, pero lo que en esencia debe ser público debe permanecer en el Estado y no ser de voraces y no servir a hinchar sus bolsillos ya bastante hinchados. Que el saco se les romperá por la codicia, esa gran codicia que encima se justifica diciendo que se da un gran servicio y que se dan precios fenomenales, cuando lo único que se hace es destruir un servicio público y apropiarse del resto, favoreciendo a sus propios intereses económicos. Forbes lo dice, pese a privatización, la participación de la red ferroviaria es baja, con 25%. Una empresa mal explotada, mal llevada, mal conducida. Una empresa pobre que no crece, que no quiere crecer, porque no conviene que crezca. Y este es el desastre de la privatización. He hablado de cómo la minería no le deja nada a México. He hablado cómo la banca privatizada nos ha causado ruina y seguimos pagando con el Fobaproa. He contado aquí cómo la salud pública privatizada de facto nos ha traído el desastre de la salud pública. He contado también cómo en múltiples ocasiones las aerolíneas han sido quebradas, las aerolíneas privatizadas por los particulares. Y he concluido, y creo que ustedes pueden concluir en sana lógica, que no tenemos buenos empresarios, porque las empresas que les son entregadas por el Estado o las quiebran, o las tienen en números rojos, o les sirven para intereses particulares, nunca crecen, nunca favorecen a México, ni siquiera son producto de espíritus verdaderamente empresariales, mezquinos, pobres, reducidos como esto. A pesar de que la privatización del ferrocarril comenzó con la reforma constitucional de 1995, el regulador precisó que Escofese, reguladores que no regulaban nada, precisó que la red solo transporta el 23% del equivalente al volumen de carga del autotransporte. O sea, que no hubo crecimiento ni siquiera en la carga. La red ferroviaria no ha crecido,
ya que registra la participación del ferrocarril en el transporte total de carga de 25%, la cual se califica como baja en comparación con otros países. De acuerdo con el estudio de competencia en el servicio público de transporte ferroviario de carga de la Comisión Federal de Competencia Económica. Y me pregunto qué hacía esta Comisión Federal de Competencia Económica que debería impedir la concentración monopólica, los abusos, debería regular el mercado, que no regula, no lo reguló nunca, y luego defienden estos organismos independientes, organismos democratizadores, organismos reguladores, como todo aquello de la transparencia. Es la hipocresía pura y dura, y es que no quieren eliminar estos organismos porque han servido para garantizar el estado de cosas que desfavorece a México y le favorece a ellos. A pesar de que la privatización del ferrocarril, ya lo dijimos, el volumen de carga 23%, no obstante la red ferroviaria no ha crecido. Entre 2006 y 2019 el tendido de vías férreas prácticamente no aumentó, sistema ferrocarrilero mexicano, y el porcentaje de vías operadas disminuyó en 2 puntos porcentuales, pasando de 89 a 87. ¿Qué empresa se puede mantener reduciendo su participación en un mercado, porque este es inexistente y es monopólico? ¿Qué empresa se puede mantener durante tantos años sin crecimiento, sin avance, sin tecnologías nuevas y dando un servicio malísimo? Solamente una empresa que goza de la protección del Estado, del gobierno, en su actitud monopólica y sigue adquiriendo concesiones. Ferromex y Ferrosur de Grupo México, así como Kansas City Southern de México, antes Transportación Ferroviaria Mexicana, son las empresas ferroviarias que acaparan 93% de la participación en el mercado, un oligopolio. Luego de que de 1996 a 98 el gobierno de Ernesto Zedillo comenzó la privatización del sector. A veces me pregunto cómo es que los defensores del mercado, del libre mercado, aquellos que dicen que todo lo que sea oponerse es comunismo, insisten en actitudes monopólicas o oligopólicas. ¿No será que el neoliberalismo es en esencia eso? ¿No será que no creen en la competencia? ¿No será que el tan cacareado capitalismo, ese de la iniciativa privada, no existe, sino un capitalismo que es el apoderamiento práctico de todos los bienes, de todos los recursos, para su explotación en solitario, sin competencia y sin necesidad de mejorar los precios ni la calidad del servicio? Eso es lo que nos evidencia todo el comportamiento de las élites empresariales favorecidas por el régimen neoliberal desde Salinas de Gortari a la fecha. Son datos duros, es información consistente, contundente y auténtica. No son invenciones, no son fantasías comunistoides como podrían ser tildadas por estos que se espantan de que llegue el comunismo, porque ellos ya viven en él. El comunismo del pequeño grupo de explotadores, el politburó de los potentados. Pero esto no solo ha sucedido en México, y para que ustedes vean lo que de malo tiene la privatización, en muchísimos ámbitos, no la privatización en aquellos sectores en que debe la iniciativa privada intervenir justa y correctamente y cumpliendo con las normas, sino en aquellos sectores prioritarios para el Estado, para la nación, inclusive de seguridad nacional. El Reino Unido fue quien empezó con esta desmesura y esta torpeza y estupidez. Margaret Thatcher, la madre del neoliberalismo, decidió que había que acabar con el trabajo en las minas y con los mineros, desde luego, para favorecer a grandes corporaciones. Pero uno de sus objetivos fueron los emblemáticos ferrocarriles británicos que siempre llegaban a tiempo y siempre daban buen servicio. Parece ser que también allí la privatización falló. El mantra neoliberal. Los particulares siempre dan extraordinario servicio y como están enfocados
al resultado, administran las empresas de maravilla. ¿Y por qué la realidad dice lo contrario? Cuando son servicios públicos, los terminan quebrando, terminan dando mal servicio, terminan destrozando asuntos de importancia vitales para una nación. The Guardian, el diario británico, dice el fin de, no se traduce la línea, el fin de la cuerda, el fin de este proceso para el Reino Unido en el desastre de los ferrocarriles privatizados. Y esta publicación francesa sobre el Reino Unido, el tren es más caro que el avión después de haber sido privatizado. Imagínense ustedes. ¿Quiénes están favoreciendo? Pero vean la convergencia. Por ejemplo, Virgin, que es una compañía de un señor Branson, de las personas más ricas del Reino Unido y del mundo en general, es dueña de una aerolínea y le apuesta mucho al transporte aéreo. ¿Qué le conviene? Lo que le conviene probablemente es no atender a los ferrocarriles e ir ganando más en las aerolíneas. Pero de pronto habrá que ganar más en los trenes no atendidos, desfavorecidos, hasta el punto de que el mercado resulta trastornado. Y hoy, en Inglaterra, en el Reino Unido en general, el tren es más caro que el avión. Está abierto a lo que llaman, y así le llamaron, concurrencia, que es la participación pública y privada en un negocio que era o que debe ser, o en una industria, en una empresa que debe ser explotada por el gobierno. Los precios han aumentado, los trenes llegan más tarde y además esto le hace perder al Estado. Imagínense ustedes que en Gran Bretaña, que tienen fama de puntuales, los trenes lleguen tarde después de que son privatizados. ¿Qué tan mala será la privatización que hasta los trenes llegan tarde? Y esta es la intentona de privatización en Francia de hace 2 años. Apertura a la concurrencia en las líneas del ferrocarril francés, público desde luego. Y la empresa que administra los ferrocarriles en Francia, porque ya viene el pretexto para privatizar, le dice el gobierno a los franceses que les cuesta muy caro y que no proporciona un servicio eficaz. Los mismos argumentos, las mismas mentiras repetidas una y otra vez. Ya el que se traga estos cuentos, o como dicen algunos, bulos, estas mentiras, estas farsas construidas por ellos, ya no tiene perdón de Dios, así de plano. Todavía los que siguen creyendo contra toda razón en la fantasía que es pesadilla neoliberal. Aquellos que dicen, sí, vamos a terminar las privatizaciones. Se estaba muriendo el enfermo porque la medicina le estaba sentando mal y esa medicina lo envenena. Denle el doble, así se va a curar. Esa es la lógica, ese es el pensamiento absurdo de quien sostiene el modelo neoliberal. Y vaya que en quien se favorece es entendible, aunque no tiene imaginación ya, porque dice siempre lo mismo, que el Estado da mal, el gobierno da mal servicio y a precios muy caros. Sino de aquellos que nuestro presidente ha llamado aspiracionistas, que sin recibir beneficio en todo esto, lo aplauden como focas, acríticas, dan sin darse cuenta de que se dan un balazo en el pie. Boris Johnson, el excéntrico ex primer ministro británico de infausta memoria y que alentó la guerra de Ucrania y que viajó a Ucrania para decirle a Volodymyr Zelensky que no se rindiera, que no pactara, que no llegara a un acuerdo de paz, porque el negocio continuaba. Ese mismo señor que renunció en medio de un escándalo y que fue sustituido por otra señora todavía más inane, todavía más tonta, todavía más plana, simple, torpe, Liz Truss. Ese señor decía, hacía tiempo,
cuando todavía gobernaba, pero no hace mucho tiempo, en plena pandemia, decía que se renacionalizaría el ferrocarril tras los problemas de la privatización. Un ministro conservador, heredero de Margaret Thatcher, del mismo partido y de las mismas ideas, constata varias décadas después que la privatización fue un desastre y llama por volver a ser nacionales los trenes en Inglaterra, los trenes en Gran Bretaña. La liberalización del ferrocarril en Reino Unido se ha cobrado varias víctimas, como National Express, propietaria de Alsa, el grupo Virgin, o Arriva, filial de la alemana Deutsche Bahn. Pues da la casualidad de que no solamente se van destruyendo o se destruye el Estado, sino en el camino van quebrando las empresas de los inútiles empresarios que no creen en la libre competencia y que saquean las empresas públicas y se van. Caso de Gastón Azcárraga en Mexicana de Aviación, destructor de esa aerolínea. Saqueo, saqueo y más saqueo. Pero vean cómo avanza nuestro país. Vean cómo la mentalidad, los criterios, las metas y los objetivos de Andrés Manuel López Obrador son bien distintos. Porque cuando tu objetivo no es favorecer a tu pandilla, ni enriquecer a unos cuantos para que ellos a su vez te enriquezcan, sino la patria y el pueblo, se actúa de forma totalmente distinta. Del AIFA al Tren Maya, Viva Aerobús anuncia 17 nuevas rutas, una a Tulum. Lo dice Radio Fórmula, nadie iba a salir del AIFA. Bueno, Viva Aerobús ya lo hace y además, ¿por qué se va a Tulum? Por el Tren Maya y porque se está construyendo en Tulum un nuevo aeropuerto. ¿Quién lo está construyendo? Lo está construyendo el gobierno, lo está construyendo México. No está siendo construido por los intereses de siempre, porque querían que a fin de cuentas, en ese lugar, todo fuera de los particulares. Y si son extranjeros, mejor. La contaminación de Calica, esa empresa también genocida en materia ambiental, que permaneció en la impunidad y favorecida por ellos. Y los hipócritas que se rasgan las vestiduras con los árboles que caen. 17 nuevas rutas y una a Tulum. Y Forbes nos dice que Aeroméxico aterriza en el aeropuerto de Tulum con vuelos al resto del país y Estados Unidos. La aerolínea indicó, porque no hay borracho que coma lumbre, Aeroméxico no quiere ir al AIFA, terminará yendo, pero sí va a Tulum, claro, porque hay que ganar dinero. Aterriza en el aeropuerto de Tulum con vuelos al resto del país y Estados Unidos. La aerolínea indicó que muchos de sus clientes tienen como destino final Tulum y el sur de la Riviera Maya, por lo que aprovecharán el nuevo aeropuerto. Claro, hay que aprovechar. Ahora que ya no se puede aprovechar todo, aprovecharemos un tantito. Pero, ¿por qué no se quejan de cuando se gana dinero? ¿Por qué no se quejan cuando se gana dinero todas estas empresas? No les va nada mal bajo este gobierno. Y sin embargo, son tan voraces, porque en expresión coloquial del presidente, no tienen llenadera, que lo quieren todo, aún lo que no es suyo, y sobre todo lo que no es suyo.